gente inteligente y gente bonita de Editores de Ciudad. Hace 8 días o en el anterior video estábamos viendo las 3 ramas del poder público: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entonces hoy queremos ver cómo abordar un poco esto. Primero el poder judicial, el de los jueces. Entonces vamos a estudiar la acción de tutela. Vamos a tenerla ahí anotadita para buscarla, porque de esto no se trata de memorizar. No se angustien, ustedes dirán, no, es que son muchos datos, es muchas cosas. Yo creo mucho en tomar nota. Y no creo en los que dicen, no, es que me queda muy difícil tomar nota acá. Tengan su propio archivo y quieran y amen sus libretas. Yo entiendo que algunos de ustedes tienen otras búsquedas. Entonces están las búsquedas más artísticas acá, y que digan, no, es que yo no quiero trabajar nunca en el Estado, ni lo mío va a ser un candidato, una candidata. Pero entonces nosotros creemos en el periodismo y el periodismo ciudadano como una forma de ser un ciudadano mucho más cansón, mucho más crítico, que le dañe la fiesta a los corruptos, que le dé poder a esa población que está oprimida, que está subyugada, que resuelva temas de privación. Y por otro lado, creemos en los artistas. Me gusta mucho compartir con ustedes el proyecto de Casa de las Estrategias, que es Latinoamérica imaginada por artistas, y sobre todo ese sello de imaginada por artistas, artistas que logran cambiar hábitos de pensamiento y que logran que su arte sirva para acelerar cambios y para imaginar otra sociedad sin racismo, sin homofobia, sin machismo, sin violencias en general. Entonces, ¿cómo no va a ser importante ponerle rostro al poder, saber a quién le estamos haciendo las exigencias y saberse acercar a esa telaraña institucional, a toda esa red de poder? Entonces, decíamos, acción de tutela. Entonces, una acción de tutela es movilizar los juzgados, movilizar los jueces para que el Estado materialice, nos cumpla con un derecho. Pero entonces la idea también es saber que uno aquí en Colombia, y se puede aprender a estudiar en cualquier país, uno pone las denuncias en la fiscalía, es realmente el mejor lugar. Hay que entender que hay colectivos de abogados que podemos usar para que nos defiendan, temas públicos, defensores públicos, los consultorios de abogados que tienen las universidades. Entonces de repente también se pone una demanda, se pone una denuncia directamente a una hidroeléctrica, a una minera, porque nos está dañando el agüita, porque nos está dañando algo en el hogar. Entonces el poder legislativo es el que hace las leyes y es el Congreso. Entonces hay una forma de activar el poder legislativo, que es la iniciativa popular, y es organizarse de tal manera que se le pasa una ley al Congreso y el Congreso está en su obligación de ponerla en discusión y de que siga cursando toda la instancia. Entonces, que esto no nazca desde el Congreso, desde unos congresistas, sino desde nosotros mismos. Eso se llama iniciativa popular. También se puede activar el poder legislativo del Congreso citando a una constituyente. Y el último poder es el poder ejecutivo. Entonces vamos a pensar que con el poder ejecutivo muchas veces nos podemos relacionar, no solo pues con pero cabe que normalmente es ahí donde llegan los derechos de petición. Y los derechos de petición son muy sencillos, cada vez son muy sencillos. Es una ley de que el gobierno tiene un tiempo dado para responder. Y al responder pues nos da un poder de información. Pero también pues yo quería dar otra idea, una idea muy concreta de cómo usar, cómo activar el poder ejecutivo desde la ciudadanía, que es participando en un plan de desarrollo. Y una tercera idea que está ligada a la revocatoria del mandato, pero tiene que ver con el voto programático, y es uno ser muy juicioso y cuando se eligió un alcalde guardar el programa de gobierno y ver entonces este programa de gobierno qué dice, hacerle seguimiento, lograr evidencia de si se está cumpliendo o no. Y si este se enloqueció mucho y se dijo, bueno, presento este programa de gobierno porque se presenta para ser elegido, o sea, antes de ser elegido, y luego en sus 4 años cambió mucho la cosa, el mismo plan de desarrollo, entonces se puede pedir revocatoria de mandato porque hay un concepto que es el voto programático.
y que es que no votamos por el más bonito, por la más bonita, sino que votamos por un programa de gobierno. Entonces el voto programático es otra forma de incidir en el poder ejecutivo. Y entonces hay que entender también que este poder ejecutivo tiene tres niveles: el nacional, que es el presidente; el departamental, que es el de gobernación; y el municipal, que es el de alcaldía. Entonces, si uno está en un pueblo pequeño, puede ser que el cheque, la inversión, digamos, quien construya ese colegio, me lo resuelva el gobernador. Pero si uno está en un municipio grande, sobre todo capital de departamento, muchas veces, digamos, los temas de inversión pública, porque el poder ejecutivo es el que tiene la chequera, muchas veces esto tiene directamente que ver o hace una incidencia directamente con su alcaldía, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno municipal. Pero hay que entender algo del gobierno nacional, y es que todavía centra muchos poderes. Por ejemplo, todo el tema de la discusión de tierras, de la restitución de tierras, eso tocaría ir hasta la capital. Si no está en Begachí, mejor dicho, le toca ir hasta Bogotá, y para algunas cosas a donde está la gobernación de Antioquia, en Medellín, pero sobre todo temas de chequera, ya temas, digamos, muy constitutivos de la soberanía, del territorio, de las tierras, de los recursos energéticos. Eso sigue estando en Bogotá, en la capital. Pero lo más importante que tienen que entender en este despelote que hay entre los tres niveles, a veces nacional, departamental y municipal en Colombia, es que la policía le copia muy poquito a las alcaldías, al alcalde, a Claudia o a Quintero, pero nada, no le copian nada la fiscalía y el ejército a este alcalde. Entonces, ¿a quién le copian? Le copian al presidente, le copian al ministro de Defensa. Obviamente, en el caso de la fiscalía, pues hay un fiscal general. Entonces, es lo que hablamos el otro día, ¿cierto? ¿Dónde está la fiscalía? O sea, en teoría está en la rama judicial, y en la rama judicial pues también están los jueces. Entonces uno diría, ¿y la rama judicial quién la controla? O los jueces le copian ¿a quién? Pues la rama judicial no le debe de copiar a nadie porque es otra rama. Entonces supone que entre ramas no se copian, o sea, que el presidente que está en el ejecutivo no manda el legislativo, que el presidente que está en el ejecutivo no manda el judicial, y asimismo el legislativo, un congresista, pues no puede mandar los jueces. Entonces estamos como en entender esa complejidad. Y también decíamos, quiero repasar, que hay unos controles. Entonces, en esta historia de Charles Tilly, de cómo se va desarrollando el Estado europeo, se va uno enfrentando a problemas. Entonces el primer problema es, bueno, si esta gente se va a presentar a elecciones, ¿qué hacemos para que el que está en el poder no defina quién va a ganar las elecciones, no haga trampa o no le haga mucha publicidad o no le dé más pantalla y tenga un favoritismo por un candidato que por otro? ¿Cómo hacer que también tengan derechos la oposición? Entonces se crea la Procuraduría, y la Procuraduría puede en teoría despedir políticos que estén incidiendo en las elecciones y que estén haciendo ese tipo de trampita. Luego entonces seguimos con esos órganos de control, ¿cierto? Estamos hablando de que fuera del poder ejecutivo, legislativo y judicial hay unos órganos de control. Lo que pasa es que yo digo, así se vuelve un despelote, digamos, esto en el camino, que esto le vaya a ser una colcha de retazos. La institucionalidad colombiana tiene mucho desarreglo y mucho desperfecto. En la teoría, estos órganos de control pues deberían de ser o del legislativo o del judicial, y hacer un entramado, digamos, para ver quién controla, quién cuida el legislativo, puede ser el judicial, y quién cuida el ejecutivo, puede ser el legislativo, ¿me entienden? Eso se llama como esa compensación de poderes, ese control entre poderes. Los contrapesos que llaman, los contrapesos institucionales. Pero entonces tenemos quién cuida las elecciones como tal, la registraduría. ¿Quién cuida los partidos? ¿Quién define quién sí es un partido político para que tenga los derechos de partido político o no? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién persigue la corrupción? La Contraloría. ¿Quién persigue o quién evita que haya abuso de fuerza y que las fuerzas armadas, pues institucionales, constitucionales, hagan una masacre? La Defensoría del Pueblo. Entonces todo esto está dentro de ese entramado institucional, y lo que ustedes tienen que comprender, aguzar la vista, es que
en Colombia uno tiene que entender cómo funciona bien el poder sabiendo cómo se elige a alguien. Entonces ustedes tienen que indagar cómo se elige un contralor, cómo se elige un procurador, cómo se elige un fiscal, cómo se elige un defensor del pueblo. Entonces hay como una técnica en Colombia que se usa mucho, que es la terna o ternar. Entonces se los voy a explicar muy fácil. Imaginen que la rectora del colegio de ustedes le dicen: ustedes pueden escoger entre estos 3 pelados y peladas, entre estos 3 compañeros y compañeras, para que sea el personero o el contralor. ¿A ustedes les gustaría? Entonces todo el estudiantado va, o imaginen la universidad, todo el estudiantado va y dice: el rector o la rectora dijo que entre estos 3, y escojamos entre estos 3, o sea, le definen a uno el menú. Entonces eso es como ternar, y el otro elige. Entonces muchas veces le pueden ternar a las cortes, pues a los jueces, y los jueces eligen entre los 3, o los jueces ternan, o le ternan al Congreso y el Congreso elige 3. Queríamos dejar hoy recomendado a Jon Elster, a Juanito Elster, aunque este tiene una forma muy pinchada de escribirse, J-O-N, para entrar un poquito también como a los movimientos sociales y a cómo nos organizamos nosotros dentro de un colectivo, porque Jon Elster ha trabajado toda su obra, y si alguien se mereciera el premio Nobel de Ciencias Sociales, si existiera el premio Nobel de Ciencias Sociales, sería para Jon Elster, porque él se ha preocupado mucho por el asunto de los acuerdos, cómo se pone de acuerdo la gente. Entonces, cómo nos ponemos de acuerdo de quién va a ser el presidente, la presidenta de este país, cómo nos ponemos de acuerdo dentro de un grupo, dentro de un colectivo, dentro de un parche de teatro, cómo se ponen de acuerdo dentro del Congreso. Entonces él viene de una tradición muy fuerte, que es la de costos y oportunidades, que él concluye ahí que todo el mundo quiere maximizar sus oportunidades, maximizar sus ganancias. Entonces, como uno invierte un tiempo, invierte un dinero, ¿y cuánto saca de eso? Entonces que la gente siempre está haciendo el cálculo, pero el hombre se da cuenta, y yo también, que ahí hay como mucho economista que reduce mucho la gente. Entonces él se empieza a meter en otro terreno, en un terreno bacano de las emociones, de las creencias, y llega hasta un top, y llega a otra discusión académica muy reciente, es: no, mijito, es que la gente, más que maximizar oportunidades y costo y beneficio y el castigo y el premio, la gente quiere tener la razón, y tiene un cúmulo de creencias y un acumulado de una experiencia que dice: ¿cómo hago yo para mantener la razón y para no cambiar mis creencias? Entonces esto complejiza un poquito, pero viene de toda la esencia de las ciencias sociales, que para mí las creó un man que se llama Hume, David Hume, que es, mire, hay un montón de variables sociales y podemos entender, digamos, estos comportamientos, la cooperación, el conflicto, pero a veces todas esas variables sociales no las podemos tener medidas y comprendidas como pasa en la química y en la física. Entonces es una ciencia inexacta transitoriamente, pero puede ser exacta. Entonces son cosas muy simples, pero a veces hay que tener muchos datos sobre las personas, y cuando ya es un grupo, esto se complejiza, y cuando es una red se complejiza aún más. Jon Elster.